Y esta noche nos acompañan en el estudio María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro PRO, y Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto. Gracias, Elisa, por la invitación. Otro más, otra confirmación más de este espionaje, y tiene que ver con la investigación que estaban haciendo del tema Ayotzinapa. Bueno, sí, en realidad lo que podemos conocer hasta ahora, y mucho gracias al trabajo justo de la Red en Defensa de Derechos Digitales, de Artículo 19, de SocialTIC y sobre todo de Citizen Lab en la Universidad de Toronto, es conocer algunos estimados de las fechas en las que fueron estos ataques, que como bien mencionas, se tratan de ataques reiterados a una misma organización en dos diferentes administraciones, y algunas de esas fechas están relacionadas claramente con el trabajo que hacemos desde el Centro PRO, como representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pues eran en las épocas entre el 24 y el 29 de septiembre, alrededor de la conmemoración de los 8 años de la desaparición de los estudiantes, pero también recordarás, y tú justo tuviste aquí a mamás de los estudiantes, en medio de un contexto muy convulso de lo que estaba sucediendo. Porque además acaban de dar a conocer el informe, el GIEI, en relación a muchas irregularidades ya en este sexenio, las trabas, los engaños también por parte de la propia Sedena, que decía que había entregado ya información y no era cierto. En ese contexto en el que habían dado a conocer el GIEI este informe, pues arranca también el espionaje en contra de defensores de derechos humanos. Luis Fernando, cuando dimos a conocer, informamos sobre Pegasus, pues se armó un escándalo, porque era el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hoy el presidente indica que son presuntos delincuentes a quienes están espiando a los defensores de derechos humanos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, sin duda creo que es importante condenar esa aseveración sin ningún tipo de fundamento y sin presentar ningún tipo de evidencia y sin tener enfrente a las personas a las que está acusado y sin siquiera nombrarlas. Es deliberadamente vago el presidente, y eso me parece muy cobarde y muy miserable de su parte, hacer ese tipo de acusaciones a la ligera, cuando las organizaciones, los medios de comunicación, instituciones científicas como Citizen Lab, hemos puesto sobre la mesa evidencia, contratos, facturas, análisis forenses, documentos, incluso en el caso de Raimundo Ramos, un producto de inteligencia que revelaba el espionaje de Raimundo Ramos con periodistas, ¿no? Se tergiversa mucho la información. Y en ese sentido, creo que es muy importante pues no caer en el juego del presidente, que hace estos juegos de palabras, y verdaderamente sostenerlo, hacerlo rendir cuentas por sus propios dichos. El presidente ha mentido reiteradamente en este tema. Dijo a principios del gobierno que no iban a comprar equipos para hacer escuchas. Hoy ya dice que sí lo hacen, ¿no? Lo ha reconocido. Que ya no tenían Pegasus, se ha demostrado una y otra vez que el ejército tiene Pegasus. Han dicho que ya no iba a haber espionaje y hemos demostrado, y lo hemos dicho siempre, que es la punta del iceberg, y cada vez estamos trayendo y documentando y publicando más casos, y seguramente hay muchos más, y se sabrá más. Me parece muy arriesgado y muy temerario de parte del gobierno seguir negando algo cuando hay una montaña de evidencia de que hay un espionaje ilegal por parte del ejército. Y algo adicional: el presidente hace no poco dijo que no había nada que esconder, que iban a entregar todos los contratos, y hoy se desdijo, volvió a mentir y dice no vamos a entregar los contratos, y hace una correlación que no tiene ninguna correlación, como si el gobierno de Estados Unidos obtuviera información del gobierno mexicano vía solicitudes de acceso a la información. El INAI. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Dijo, entonces, vamos a reservar información, la van a clasificar como de seguridad nacional. Bueno, como si entregaran mucha, ¿eh? Sí, hay de que por, decirlo, sí, digo, de por porque, sí. porque así como qué bárbaro, qué transparentes han sido. No, sobre todo la Sedena, en fin. Pero bueno, ya dijo que van a reservar información porque los está espiando la DEA. No tiene ninguna correlación. En realidad estamos viendo cómo el presidente pues está quitando el disfraz y está mostrando su talante más autoritario, y eso explica muchas cosas.
por qué está tratando de dejar acéfalo y disfuncional al INAI, porque el INAI ya resolvió sobre esos contratos a partir de una solicitud nuestra. Y el INAI ya les dijo que esa información pública nos la tienen que entregar. ¿No le entregaron? No la han entregado. Ya no pueden atacar esa resolución e insisten en negar y desobedecer una decisión que ya es firme y que tienen que entregar esos contratos. Pero también hay que preguntarse por qué están defendiendo con tanta vehemencia el que no hablemos del Centro Militar de Inteligencia, que hemos demostrado que es la unidad dentro del Ejército que opera Pegasus en este gobierno, confirmada ahora por la publicación del New York Times. Y también tiene que ver, por ejemplo, con el hecho, ya lo mencionabas, el caso del GIE en el informe que acaban de mencionar hace unos días. Siguen insistiendo en que hay documentos que el Ejército está negando que existen cuando el GIEI ha demostrado que existen. Y esos documentos también son del CMI. Tienen las siglas del CMI, algunos de los del Centro de Inteligencia, este centro militar, porque también confunden, porque hay otro centro civil que es el que era el CISEN. Exacto. ¿no? Que nada le cambiaron de nombre, no desapareció. Lo cambiaron de nombre, no desapareció el CISEN, es ese. Pero además, este centro de inteligencia militar que, bueno, por lo menos, es ilegal, por lo pronto es ilegal, y lo confirma además la Corte el día de ayer, que no pueden intervenir comunicaciones de civiles los militares sin orden judicial. Obviamente ninguna de estas tenía una orden judicial, ¿no? Así es. María Luisa, ¿tú fuiste una de las espiadas de las víctimas de Pegasus o...? Sí, así es. ¿Tú directamente? Se tratan de dos teléfonos del equipo del Centro Pro, del director Santiago Aguirre, que conoces bien también, sí. y en mi caso en el área internacional. Son dos teléfonos que pudieron ser analizados. Todo, ¿no? Sí, claro. O sea, Pegasus, ¿qué hace? Es una radiografía de tu teléfono. Bueno, un poco, y ahí sí Luis Fernando es el experto, pero lo que nos explican es que tiene la posibilidad, una vez que se ha infectado, de tener control total de tu teléfono, incluso sin que tú te des cuenta, ¿no? No puedes, o sea, puede estar prendido el micrófono, la cámara, etcétera, sin con que tú tengas persona... el teléfono aquí, pueden estar escuchando lo que tú estás diciendo. Correcto, pueden prender la cámara, pueden conocer la localización. Si yo estoy aquí, ¿pueden prender mi cámara, estar viendo? Correcto. ¿Pueden entrar a mis videos? Videos, fotos, contactos, todo lo que tú puedes hacer en tu teléfono y más, la localización, todo lo que tecleas, todo eso se registra, se almacena y es consultable por parte del operador. Es un espionaje muy sofisticado, muy invasivo, que a todas luces, además, como tú bien mencionas, y ya lo reconoció la Corte también, es totalmente ilegal. El Ejército, y menos el Centro Militar de Inteligencia, no tiene ninguna facultad para hacer este tipo de intervenciones. Y destacar el hecho de que es una repetición. El Centro Pro ya había sido espiado en el gobierno anterior. Y cuando había sido espiado en el gobierno anterior, muchos que están en el gobierno actual lo condenaron. Lo condenaron muchísimo. No cuestionaron. Lo seguimos condenando quienes... Bueno, que hacemos periodismo, no importa el gobierno. Y esto demuestra, como decíamos al principio del gobierno, no basta con que el presidente lo prometa. Necesitamos que no haya impunidad, necesitamos reformas y un entramado institucional que evite que esto se repita. No nos escucharon y están las consecuencias ahí. Se están repitiendo los casos de espionaje, sigue y persiste la impunidad. El Ejército sigue obstaculizando las investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República. Ahora han prometido la opacidad total, no quieren tener transparencia sobre estos temas y la respuesta que tenemos es una no respuesta a ataques personales, teorías de conspiración, cuando de nuestro lado, insisto, hay evidencia, documentos y pruebas muy específicas que demuestran que el Ejército espía y que espía a defensores de derechos humanos como el Centro Pro, que llevan a cabo una labor intachable de defensa de derechos humanos en este país. ¿Qué tenías en tu teléfono? O sea, ¿qué información? Digo, la que se pueda compartir, por supuesto. Claro. Sí, yo creo que lo que siempre queremos resaltar cuando nos preguntan justo como qué es lo que puede estar en riesgo, creo que lo más importante mencionar es que el Centro Pro hace un trabajo muy público, Alisa. Tú nos conoces, es un trabajo que se ha hecho por más de 35 años, en defensa y promoción de derechos humanos, acompañando personas que buscan acceder a justicia, a verdad.
Lo que tenemos es eso, es información también de las personas que acompañamos, información dentro del trabajo que hacemos en el día a día. Pero también se enteran de tu vida privada, personal, de lo que tú estás platicando con tus seres queridos, con tus amigos, con tus amigas, de lo que tú puedes estar haciendo en cualquier momento de tu vida personalísima. Sí, totalmente. Es una invasión total a la privacidad. Pero creo que lo que vale la pena resaltar mucho es que esa caracterización de que hay información que tiene que ser resguardada por una organización de derechos humanos es real, pero también da cuenta de quién está del otro lado de la infección, ¿no? Da cuenta de un ejército que está empoderado, que está sin controles, que considera a las organizaciones de defensa de derechos humanos que somos grupos de presión, como lo han dicho en documentos ahora expuestos por Guacamaya, que considera que el trabajo que hacemos de acompañamiento, de exigencia, de rendición de cuentas, tiene que ser monitoreado y tiene que ser vigilado. Y creo que más allá del trabajo que hace el Centro PRO, que habla por sí mismo, nos parece, y más bien quien tendría que decir algo de ellos son las personas que acompañamos, pues más bien da cuenta de la institución que está del otro lado y de ese empoderamiento sin ningún control que tienen ahora con esta administración. Y tremendo, porque además mucho trabajo tienen que hacer, ¿no? En un país en donde está desbordada también la inseguridad, en donde los grupos de crimen organizado operan en gran parte del territorio nacional. En fin, ¿no? Hemos hablado aquí de las desapariciones, de esta crisis que se está viviendo, que no cede. ¿Y en qué ocupa los recursos la Sedena? En espiar a personas como tú, ¿no? Y el presidente decir que se tratan de presuntos criminales. ¿De qué estamos hablando? Así es. Y si me permites decir algo muy rápido, Elisa, esa es otra de las cosas que desde el Centro PRO nos gusta destacar. Sabemos que las amenazas digitales son muy graves, no queremos de ninguna manera demeritarla, pero lo que mencionas es muy importante. Allá afuera, colegas, otras personas defensoras, periodistas, hacen un trabajo invaluable a nivel local, enfrentando unos riesgos que son pues a veces impensables para quienes tenemos el privilegio de poder tener espacios abiertos como los tuyos. Entonces nos parece que también es muy importante hablar de cómo la impunidad que ya mencionaba Luis Fernando permite que eso, que se sigan repitiendo estas acciones, en nuestro caso con amenazas digitales, pero en otros casos y en otros contextos con amenazas que ponen en riesgo la integridad de colegas que están desaparecidos o han llegado a ser asesinados. El país más peligroso para el ejercicio periodístico, para la defensa de derechos humanos, de los más peligrosos en el mundo, y en estas estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí está Luis Fernando. Sigamos en contacto si nos lo permite. Por supuesto.